Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con el periodista Carlos Hernández. Carlos nació en Caracas y desde el año 2015 está residiendo en San Salvador, la capital de El Salvador en Centroamérica. Tendremos su testimonio, su historia, hoy en Radio Migrante. Carlos, te damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por la oportunidad y bueno, un saludo a tus escuchas. Carlos, pues no hemos tenido, que yo recuerde, entrevistados venezolanos residiendo en El Salvador. ¿Hay muchos venezolanos allí ahora, en El Salvador? Sí, mira, te cuento, Andrés, cuando yo vine para acá hace 8 años, había una comunidad pequeña de venezolanos que alguien me llegó a decir que llegaba hasta 800 venezolanos. Yo realmente conocí en mis primeros años y conocía a 10, era muchísimo, pues. Realmente había muy pocos venezolanos, pero sí he visto con el pasar de los años y bueno, con toda la situación en general de migración que ha tenido el país, en los últimos años realmente esa cifra ha crecido bastante. Yo diría que se ha triplicado o cuadriplicado, pues porque hay mucho venezolano en muchas áreas laborales y realmente se siente. Yo como venezolano ya siento que hay muchos compatriotas por aquí cerca trabajando y bueno, tratando de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Para su familia. Claro, claro. Bueno, podríamos decir que hay un índice de la harina pan. Cuando tú llegaste, Carlos, ¿era fácil conseguir harina pan? ¿Se conseguía? ¿Y cómo es eso ahora de hacer arepas allá en El Salvador? Ahora, con todo este boom de mucha más presencia de venezolanos, ¿se consigue la harina venezolana para las arepas? Sí, correcto, Andrés. Mira, cuando yo llegué realmente era casi que imposible comerse una arepa por acá. Primero no había ningún tipo de restaurante o algún negocio de delivery que hiciese arepas o algo parecido. Aquí en El Salvador la comida típica se llama pupusa, es en base también es como una tortita de harina de maíz igual que o similar a la arepa, pero sin embargo esa harina no es procesada como la que conocemos nosotros en Venezuela, no es tan procesada y es muy seca, muy dura. Entonces hacer arepa con ese tipo de harina es horrible, salen muy feas. Entonces aquí solo había una señora que hacía arepas en un día específico en la semana, que ella estaba como en una feria. Y bueno, era una feria que había comidas típicas de muchos países y ella tenía un pequeño localcito y hacía, pero ella traía la harina que nosotros conocemos, la traía desde Guatemala, tenía que pagarle a alguien para que fuese a Guatemala, que es un país vecino de acá, a traerla porque allá sí vendían en algunos bodegones. Nosotros intentamos, un par de veces compramos, o sea, con el mismo señor que les traía la harina a ella, y ya nos salía súper cara. Recuerdo que en aquella época un paquetico nos salía como en hasta $8, porque el señor obviamente tenía que sacarle el viaje. Era una exquisitez, era una exquisitez comer arepa, correcto. Realmente, ¿no? Sin embargo, con este mismo éxodo que te comenté anteriormente, que empezó a llegar gente de Venezuela, la principal cadena de supermercados que hay acá empezó a traer harina para hacer arepas y ahora sí la consigues en todos lados. Ya bueno, yo como a diario, pues, porque ya lo consigo muy fácilmente e incluso ya hay un par de restaurantes especialmente dedicados a comida venezolana, que obviamente son de emprendedores venezolanos que, bueno, tomaron el riesgo aquí y están en eso, pues. Carlos, nos comentabas ahora que ya son 8 años
que emigraste junto con tu familia, tu esposa. Entendemos también que tienes eh, dos hijas, ¿no? Correcto, sí, correcto. Cuando decidieron de emigrar en ese año 2015, ¿hubo algo en particular? ¿Les ocurrió algo? ¿Vivieron alguna situación? ¿Qué fue lo que les llevó? ¿Cuál fue ese detonante para tomar la decisión de salir de Venezuela? Correcto, mira, pese a que tanto mi esposa como yo teníamos un trabajo, eh, podremos, entre comillas, bueno, ¿no? En Venezuela, sí ya la Ujú. situación en general de la economía, de la política, de varios factores, estaba poniéndose un poco complicado, ¿no? Es cuando empieza mucha gente a preguntarse, oye, ¿será conveniente emigrar, irse a otro lado, tratar de tener una mejor vida? Porque lo que se viene no pareciese ser tan cómodo, ¿no? En esa oportunidad, mi esposa, que es diseñadora gráfica, a ella le ofrecieron un trabajo aquí porque ya la recomendaron de otra agencia de publicidad donde ella estaba. Y para nosotros realmente fue una gran incertidumbre, ¿no? Te lo confieso, de El Salvador solo conocía que estaba en Centroamérica, era lo único que conocía. Nos pusimos Claro. a buscar y eso, pero no había tanta información así sobre todo de personas que nos pudieran contar, ¿no? Y en esa época el tema de la violencia aquí estaba muy fuerte. Entonces lo que veíamos en los noticieros Mm, era, bueno, pues muerto aquí, muerto allá, las pandillas. Y realmente eso claro. sí, nos puso a pensar mucho, pero sin embargo, contrastando todo el tema que lo que se estaba pasando en Venezuela, más que a ella le ofrecieron un buen paquete en general, ¿no? Para venir a trabajar acá, tomamos la decisión, pues corrimos el riesgo. Ella se vino primero, la idea es que ella viniese a ver cómo era el tema, sobre todo de los colegios, para la niña más pequeña, de dónde íbamos a vivir, qué tal era la seguridad y todo eso. Y realmente cuando ella llegó, sí, me dijo, mira, realmente está muy bien, no hay sí hay un tema de violencia, pero ya es como hacia zonas fuera de donde vamos a estar nosotros y realmente está bien para vivir y tal. Y bueno, nada, a los 2 meses nos fuimos los demás y realmente ya son 8 años de eso. Bueno. Y cuando te despediste de Venezuela, ¿ya te despediste sabiendo que por un largo tiempo no ibas a volver? ¿Cómo fue esa despedida de tus amistades, familiares? Sí, mira, para mí fue dura, ¿no? Porque eh, en principio habíamos acordado de probar 2 años. Dijimos, mira, vamos a ver 2 años allá, de pronto, no sé, hacemos un capital, algo y nos devolvemos, pues. Por lo cual siempre tuve en la mente, por lo menos con mi familia, mi mamá, mis hermanos, oye, esta despedida va a ser un poco dolorosa, pero va a ser corta porque yo pienso no estar mucho tiempo por allá. E igual mi esposa es de Mérida y su familia está en Mérida, y bueno, más o menos lo mismo. Ujú, Sin embargo, ya acá, ujú. primero nos empezó a ir bien en la parte laboral, y segundo, todas las aristas económicas allá en Venezuela empezaron a bajar bastante, a ser más complicada la Claro, cosa, y claro. esos 2 años se borraron, ¿no? Y seguimos aquí, pues. Y cuéntame, tú ejercías como periodista en Venezuela, nos has contado a qué se dedica tu esposa. ¿Y tú laboralmente qué haces, Carlos? Sí, mira, yo soy periodista deportivo, yo trabajé por muchos años en el diario Líder en Deportes en Venezuela, también Ujú, trabajé ujú. en Últimas Noticias y en el diario El Nuevo País. Siempre he estado ligado al béisbol en la parte deportiva, y bueno, al llegar acá, esto es un país netamente futbolístico, ¿no? Aquí el béisbol, pese a que se juega desde hace mucho tiempo, no tiene la fuerza, ¿no? Pero ni parecido a lo que uno pensaría que tiene en Venezuela. Y realmente se me complicó mucho entrar a los medios. Primero porque hay poco, ¿no? Es un país pequeño, por algo le dicen el pulgarcito de América, es el país más Ajá, pequeñito, exacto. sí, incluso mide más o menos lo que mide el estado Carabobo,
para darles Wow. un ejemplo, sí. Wow. Bueno, Sí. entonces... Es muy pequeño sí, El Salvador, pues es sí. pequeño, sí. Entonces no hay tanta afluencia de medios como pudiese tener en Venezuela. Y traté de entrar en la parte deportiva y no se me fue complicado. Sin embargo, a través del béisbol sí pude hacer contactos con la Federación de Béisbol de acá de El Salvador y ahí empecé a trabajar con ellos. A los 6 meses de llegar acá, casualmente estaba empezando una liga nacional de béisbol, que es como una liga mayor, donde incluso hay jugadores extranjeros, han venido varios venezolanos. Y bueno, he trabajado ahí desde esa época hasta el son de hoy. Y bueno, lo he tenido que también complementar con otras labores no ligadas al periodismo, porque realmente, bueno, como en la mayoría de lados, todo federativo no paga muy bien, pero bueno, es lo que uno hace y lo Claro, que a uno le gusta, ¿no? Pero bueno, claro. ahí me he redondeado con otras cosas, igual mi esposa igual, y bueno, ahí vamos. Y la adaptación de tus hijas ahí a El Salvador, ¿cómo ha sido? ¿Ellas ya se sienten, después de tantos años, se sienten salvadoreñas? Pues fíjate que yo diría que no, o sea, les gusta el país, les gusta, pero no se sienten salvadoreñas. Una ya tiene 27 años y la otra tiene 17. Ambas, Ujú. obviamente, ven esta experiencia Claro. como una catapulta para otro lado, ¿no? Bien sea Europa, bien sea Ujú. Estados Unidos, pero bueno, vamos a ellas, por lo menos la de 17 años, algo que le agradezco mucho aquí en El Salvador, es que aquí la influencia del inglés es muchísimo, ¿no? En todos los colegios, el inglés no es Ujú. como en Venezuela, que es una materia más, no, aquí el inglés es casi que la primera materia que tienes que pasar, sobre todo Que porque aquí dominar, mucha gente claro. busca emigrar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces mi hija, de verdad que ahora es bilingüe, trata muy bien el inglés y eso realmente para mí es una gran satisfacción. Mi hija mayor también ha conseguido trabajo aquí, ha hecho sus cosas y yo creo que les gusta mucho el país, pero sí, igual con el corazoncito ahí en Venezuela de tratar de volver en algún momento, ¿no? De su vida. Carlos, bueno, tú eres periodista y entiendes siempre que estas conversaciones a veces se quedan cortas, hay temas que no abordamos, pero quiero pasearme ya contigo antes de cerrar por dos temas. Uno, Carlos, de esta experiencia ya migratoria que ustedes han tenido como familia, ¿qué enseñanzas, qué recomendaciones le puedes dar tú a otras personas que van a migrar? ¿Qué te ha dejado esta experiencia que sea algo como que tú puedas compartir enseñanzas con otros? Sí, mira, yo creo que la primera gran enseñanza que yo le doy a todo esto es estudiar bien, ¿no? Estudiar bien qué vas a hacer, no irte de bruces. Bueno, voy a emigrar por emigrar. Trata de investigar lo más que puedas de tanto de la cultura como de las leyes, como de la idiosincrasia de donde vayas a ir. A nosotros en los primeros años nos costó bastante el tema legal por ciertas cosas que exigían aquí y que nunca pensamos cuando estábamos en Venezuela que las íbamos a necesitar. Y realmente desde sacarte una partida de nacimiento hasta otras cosas que de pronto tú dices, no, eso allá no te lo van a pedir y realmente sí es complicado. Esa es mi gran enseñanza, fue esa. Estudia bien a dónde vas a ir, ve, o sea, no te vayas con las manos vacías, ve con todo lo que realmente te van a pedir, porque ya estando fuera del país es otra cosa. Y ya ahora sí, para finalizar, Carlos, imagínate que se inventó una máquina que te transporta en el tiempo o en el espacio. ¿A dónde irías en este momento? Mira, sin duda alguna iría para Caracas, ¿no? Tengo tantas ganas de volver a Caracas. Si es del tiempo, bueno, me retrocedería, no sé, unos 30 años y me iría, no sé, al Parque del Este. Ahí no hay cosa que añoro más que el Parque del Este, un sitio donde crecí, iba mucho los fines de semana, son recuerdos muy gratos con familiares y luego con mis hijas. Y realmente es un sitio de paz y que quisiera volver a hacer, volver a visitar. Estoy seguro que en algún momento voy a tener que ir a Venezuela para algunos temas de papeles y esas cosas y
te aseguro que lo primero que voy a hacer luego de ver a mi familia va a ser ir al Parque del Este. Y hoy en Radio Migrante hemos conversado con Carlos Hernández, periodista caraqueño, quien desde el año 2015 está residiendo en El Salvador. Esto ha sido Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante.